Ponen el micrófono al siguiente invitado. Quería comentaros un par de cosas, ¿no? Entre los colaboradores de este Congreso Internacional de Seguridad 4.0, pues tenemos diferentes empresas, ¿no? Que hemos mencionado, por ejemplo, GTG Ingenieros, que es una ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos de seguridad industrial, abarcando todas las fases necesarias para garantizar la seguridad de una empresa. Y también otro de los colaboradores es CIES Atlántico, de Servicios de Ingeniería, que es una empresa de reciente creación orientada a la integración de la seguridad y la prevención en las empresas. Pero la seguridad laboral no es solo seguridad física. En la industria 4.0, por ejemplo, cada vez disponemos de más máquinas y dispositivos conectados a diferentes tipos de redes, y esos aparatos y procesos son susceptibles a ciberataques. Has hablado mucho ya de ciberseguridad, pero esos ciberataques pueden tener un impacto económico en la fabricación, pero también incluso en las personas, un impacto físico. Sobre ciberseguridad industrial, riesgos, prevención en amenazas y respuesta a incidencias, nos va a hablar David Marco, que es uno de los responsables de ciberseguridad de Accenture. David, todo tuyo. La presentación. ¿Dónde está? ¿Esto cómo está? ¿Cuál es? Esta. ¿Se me escucha? Primero, dar las gracias a la organización por invitarme y por tener en cuenta, como digo yo, la parte de ciberseguridad, porque creo que es el gran olvidado siempre en la parte industrial, ¿no? Y yo creo que cada vez le digamos, va a dar más importancia, ¿no? Esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Me presento un poco. Como he dicho, soy el líder de ciberseguridad industrial de Accenture para Iberia, España, Portugal, Israel, evaluador independiente de la Comisión Europea en temas de ciberseguridad y luego miembro, como alguien ha nombrado por ahí, de la ISO 62443 del comité de la ISA 99, ¿no? El por qué la ciberseguridad industrial es importante, y como creo que aquí hay mucha gente de prevención de riesgos, de la parte safety, yo creo que es importante precisamente por esto, ¿no? Al final siempre vemos que la ciberseguridad industrial o la ciberseguridad, por llamarlo de alguna manera, va siempre enfocada al dato, a que me pagan la planta, pero cambiar un dato muchas veces, lo que puede provocar muchas veces es, este vídeo me imagino que funcionará. Esto es una planta de Pemex, Reynosa. Veréis que veis un incidente, una explosión, donde hay gente por ahí corriendo desde otro ángulo. Este incidente murieron 46 personas y unas 120 heridas y otras cuantas desaparecidas que ni se encontraron, ¿vale? ¿Qué os digo con todo esto? Cuando hicieron un análisis de todo este incidente, hicieron 101 medidas, ¿no? Y entre las medidas a destacar, entre las 10 primeras, es que no se había tenido en cuenta la ciberseguridad industrial por ningún sitio. ¿Por qué lo digo? Porque siempre se dice, no, la ciberseguridad industrial es importante porque me para mi proceso, me puede parar la planta, pero si no vamos a la parte safety, si a mí modifican un valor de una válvula, una sobrepresión, pueden hacer que una tubería explote, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final todo está cambiando hoy en día. Se ha hablado mucho de la interpretación del dato, del tiempo real, de la analítica, ¿no? Todos sabemos que todo lo que es en la actualidad cambia. Aquí tenemos lo que ya está implantado, ¿no? Pues Internet, la parte social, la parte mobile, el cloud, el big data. Si seguís en la parte de abajo, que lo vais dejando por aquí, veis que está la nueva generación de educación, la ciberguerra, vehículos conectados, el Sport 2.0, que ya son, como llaman los eSports, que la gente se dedica más a jugar, como digo yo, los deportes del ordenador, más casi ya que en real. Veis un poco aquí el dinero.2, los bancos que están saliendo nuevos, ¿no? Ya han anunciado que Google va a ser el primer banco con cuentas de ahorros. Entonces, si veis al final cómo va avanzando todo, es importante porque al final la sociedad está cambiando. Y cuando es la sociedad, no solamente la sociedad, es la industria, ¿no? Si veis aquí arriba, ¿no? Al final
como digo yo, han hablado del IoT, y luego yo seremos la parte de, como digo yo, IDIAN, ¿no? Está toda la parte sensórica, ¿no? Pues al final todo el tema de medidores, de luces, la parte de sensaciones, ¿no? La parte de device, ¿no? Tenemos un reloj que nos mide las pulsaciones, coches conectados, la parte de network, ya vamos al 5C, NFC, la parte de, bueno, del LoRa, la parte de plataformas y API, que al final todo lo conectan, la parte de analítica también que hemos hablado, y la parte de apps, que bueno, todo el mundo tiene aplicaciones conectadas en el móvil, ¿no? ¿Qué pasa también? Ahora está mucho de moda el 5G, ¿no? El 5G yo creo que a toda la industria poco a poco le irá tocando, el 5G privado, el 5G que está desarrollando, todo el mundo hablamos, que nos va a cambiar todas las emisoras, como yo, de sintonizar todos los canales. Pues al final el 5G nos va a afectar a todo el tipo de industrias, la parte de automoción, oil and gas, utilities, espacios conectados. Si veis un poco, pues al final, pues wearables, ¿no? Real time monitoring, que los están utilizando mucho ahora en tema de robótica. El 5G, como sabéis, no tiene ese lag que tenía el 3G y se está utilizando mucho en hacer pilotos con robots autónomos, tiempos para predecir en tiempo real también. Todo esto nos lleva, es precisamente lo que ha dicho Enrique, han dicho otros más, es que al final tenemos una superficie de ataque que se va incrementando. La gente, pues al final, no es tonta y que hay más ataques a infraestructuras, ya sean críticas o no. Yo, como digo yo, cualquier industria, desde la que fabrica un queso, hace unos zapatos, todo el mundo habla de infraestructuras críticas, pero se olvida de toda la industria que hay detrás, ¿no? Hay mucha pequeña, mediana industria, pero al final, pues la superficie de ataque se ve aumentada y lo puede provocar, pues es eso, ¿no? Pérdidas en producción, pérdidas de nombre de marca, etc. Antiguamente, en el pasado, como veis, al final lo que importaba muchas veces era la confidencialidad. Si nos vamos al presente, en la línea del tiempo, al final los ataques que están haciendo muchas veces son disruptivos. Se ha oído muchas veces en Ucrania que han dejado una ciudad a oscuras, servicios médicos en Inglaterra hace no mucho parados, problemas en facturación en aeropuertos, etc. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que estar, como digo yo, con los ojos bien abiertos, ¿no? Si esto es a presentar a veces, como decirlo, la pirámide de Purdue, que todo el mundo conoce, o la ISA 95, ¿no? Donde tenemos la sensórica, o los physical assets, la sensórica de telemetría, los SCADAs, la parte del MES y el ERP. Al final lo que te viene a decir esto es que la industria hoy está todo conectada, desde la parte más abajo de sensórica, está hablando de sensores inteligentes, hasta la parte del SAP, la parte de logística del ERP. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es la seguridad end-to-end. Todo el mundo se preocupa por segurizar su planta, pero es que tenemos un montón de suppliers o de la cadena de suministro, como se dice. Desde el que nos provee los bolígrafos, del que se conecta para pedirnos si hace falta combustible, que nos traiga combustible, del suministrador de energía, del suministrador de productos de limpieza. Al final es una cadena muy grande que muy el eslabón se puede romper en cualquiera de ellos. Si tenemos un suministrador que es poco seguro y se conecta a nuestra red, pues podemos tener también un problema. Por eso es muy importante siempre hablar de seguridad end-to-end, desde el último hasta el primero, desde tu fábrica, ¿no? Hasta el supplier, hasta la distribución, hasta las ventas. Esto sí que es un ejemplo de una fábrica de automoción y es un poquito lo que podría pasar si es un insider, un trabajador, por ejemplo, descontento, un cibercriminal, un activista o algo que podría afectar a la nación. Por decirlo de manera, cada actor va buscando una cosa, ¿no? Desde secretos hasta pagarte el servicio, hasta hacer una disrupción, copiarte, por ejemplo, patentes, etc. No voy a entrar en detalle cada una de ellas. Y lo que sí es importante, ahora lo veréis, siempre se habla de defensa en profundidad, para los que no lo conozcáis, o defensa en capas, como se suele decir. Siempre debemos asegurar en la industria, la parte de la gobernanza es muy importante, importantísimo, es decir, definir, igual que se definen roles, debería haber un rol en toda industria que se encargara de la ciberseguridad. Y no solo voy a la seguridad más corporativa, más IT,
sino a seguridad OT. La seguridad cada vez está más convergente y converge, y debe haber un rol encargado de todo ello. La seguridad en las redes, y ahí hablamos de lo que siempre se habla, ¿no? De los firewalls, control de accesos, de la seguridad de los sistemas de integración, ¿no? Autentificaciones, o los sistemas de control, el control de acceso, cambiar password. Pero luego también nos vamos a la seguridad física, también muy importante. Hay CPD, esos sitios donde tienen sin cámaras, sin llaves, con fácil acceso. Y luego no nos podemos obligar, que es muy importante, la seguridad en aplicaciones. ¿Cuánto código hay hecho que no es seguro? En muchos clientes que hemos estado, precisamente los desarrolladores hacen mucho código para PLC, autómatas, que tienen un montón al no ser controlados por el mismo cliente ni haber hecho ninguna auditoría, tienen un problema precisamente de seguridad embebida en los propios PLCs. Y ese código debería ser auditado y revisado. Si veis un poco todo esto, la seguridad, como podéis ver, es across a todo, ¿no? Esto sería pues, lo que hay, ¿no? Procesos, automatizaciones. Pero si veis aquí la parte de la seguridad, donde pone Staging Manual, pues está el tema de políticas, procesos y segmentación, política de seguridad robusta, remediación, y aquí hacer una auditoría anual. Importantísimo hacer auditorías anuales en todos los negocios, porque la seguridad y la tecnología es una cosa cambiante y que año tras año va cambiando, ¿no? Y aquí el riesgo, ¿no? Todos estamos pensando qué riesgo tiene nuestro negocio de que le pase algo, ¿no? El riesgo, como es una ecuación que está hecha hace mucho tiempo, que es amenazas, vulnerabilidades, impacto y la probabilidad, ¿no? Todo se mide en qué impacto tendrá mi negocio, qué vulnerabilidades tienes y qué amenazas tiene. La probabilidad, como digo yo, en el mundo industrial no está medida. O sea, no hay un histórico de qué probabilidad tiene mi negocio de que sea atacado. Y es una visión que tenemos muchos, donde no hay un histórico, ni podemos. En el mundo IT sí que hay históricos, pero en el mundo industrial no hay un histórico de qué probabilidad tengo de que me pase algo, ¿no? Entonces la realidad, como podéis ver, está cambiando bastante. La probabilidad, como digo yo, lo tenemos que ver como irrelevante. Nunca podemos saber cuándo nos va a pasar algo, pero nos puede pasar. Por eso existen los cisnes negros. Los cisnes negros, el mundo que no venga en la parte ciber, un cisne negro es cuando tienes un daño tan grave que te puede perjudicar en tu infraestructura y pararla. No sabemos la probabilidad, puede ser de bajo impacto, pero cuando es de alto impacto son cosas extraordinarias que pasan y se llaman cisnes negros. ¿Vale? Y luego los estándares, estamos llenos de estándares en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Muchísimos, igual seguramente que en el mundo de prevención de riesgos, en el mundo industrial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los estándares son lentos. Es una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no aplicamos estándares? Porque los estándares están continuamente cambiando. Yo que pertenezco al comité de la ISA 99, continuamente están sacando borradores. Luego el compliance, ¿no? El cumplo, pero miento. ¿Cuántas veces pasa que nos dicen, no, tengo que cumplir con la ley PIC, con la ley NIS, me dan un chequeo de preguntas, las relleno, y para mí eso es, ya estoy cumpliendo, tengo un papel, pero ¿qué pasa todo lo que hay detrás, ¿no? Al final tenemos que bajar, como digo yo, para cumplir, hay que no está yendo a la parte técnica, bajar al barro, ver lo que hay y realmente las medidas, tomarlas y hacerlas. Y luego está el compliance, que siempre nos creemos que porque somos compliance estamos protegidos, ¿no? Este es un error que cometemos todos. Y luego la protección, como digo yo, está hablando, yo creo que es un buen sitio para decir, la protección no solamente ciber, son 4 patas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Es la parte ciber, la parte de ambiente, health and safety, la de HSE, la parte operacional y la seguridad física. Nunca podemos dejar la seguridad física también de lado. ¿Vale? Y luego, pues, es un ecosistema complejo, ¿no? Es muy, como digo yo, la gente que se nos dedicamos a la parte ciberindustrial, siempre hay mucha gente que dice, no, es una cosa fácil. Cada industria es un mundo. Cada uno de vosotros os dedicáis a hacer o a producir distintos productos y no es lo mismo una industria que se dedica a fabricar coches que una empresa de petróleo que una empresa de gas. Por eso, si lo veis un poquito aquí, todo lo que participa en la parte industrial, incluso ingenierías, si veis la parte de la ingeniería,
la parte de industrial vendors, que son los que hacen los sistemas de control, los integradores, las consultorías. Es un ecosistema tan complejo que atacarlo todo de golpe es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Pues al final yo creo que no estamos solos y yo creo que esto es un trabajo, ¿no?, que hay que hacer no solamente, por mucho que os diga yo, la charla que estoy dando aquí, o que os digan muchos, creo que es una cosa que hay que hacer partícipe tanto la gente que está en la parte de operaciones, la parte de safety y la parte de ciber, sentarse en una mesa, reunirse y trabajar toda la parte de ciberseguridad. Al final es trabajar contra los gigantes y, como digo yo, la parte de ciberseguridad siempre hablan que es un gasto, ¿no? Es un gasto y no una inversión, al final, ¿no? La ciberseguridad tenemos que verla como una inversión, nunca como un gasto. Porque al final lo que nos va a proteger es de que nuestra planta no se pare, algún día no tenga un incidente, de que no tengamos una mala reputación de marca o que no haya un incidente personal o incluso pérdida de vidas humanas, ¿no? Al final, si un proyecto de este tamaño como el Burj Khalifa, la ciberseguridad se queda en ese puntito que hay ahí, ¿no? Así, en gasto, aplicar medidas de ciberseguridad siempre que sea desde el inicio del proyecto, se quedará pues, en algo tan minúsculo como eso. Al final, ¿todo esto qué son? Yo creo que es tema de personas, ¿no? O sea, cuesta mucho, hoy en día ya las grandes empresas, por decir nombres, yo que sé, un Cepsa, un Repsol, un Naturgy, un Petronor, están ya tomando medidas de seguridad, pero porque les viene una ley NIS, traspuesta a Europa, en el que les sanciona. Pero si no, yo creo que todavía esto iría mucho más lento, ¿no? Yo llevo dedicándome a esto mucho tiempo y este año ya es el primer año donde se ve que todo esto empieza a la gente a preocuparse y a tomar medidas, ¿no? Si esto se han hablado de normas, tenemos esta cantidad de normas en el mundo ciber, y el que está preocupando ya por ello es el SIDA. No sé si os suena el SIDA. El SIDA es el que hace los estudios de seguridad en la ingeniería, en el estudio SIL, el estudio HAZOP, y ya está diciendo, si buscáis en Google, que se tenga en cuenta la ciberseguridad industrial en la parte SIL y en la parte de ingeniería. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos algo, en la parte de ingeniería tenemos que ser conscientes de qué pasa si yo introduzco un USB en un HMI y me para la planta. O si ese USB tiene un virus, me cambia un valor en una válvula, hay una sobrepresión y explota. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si las probabilidades son irrelevantes, ¿no? Los estándares van lentos, la protección no solamente pues ciber y todo lo que bueno, las personas somos el hito de las cosas, pues al final tenemos que encontrar al final una luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que el mundo del ciber, al final, como digo yo, es duro, porque la parte todavía industrial se nos empieza a ver ahora, porque empieza a haber incidentes. En el norte de España han estado paralizadas unas 4 o 5 plantas hace 3 semanas por un phishing de un correo y han estado sin trabajar una semana. Plantas de reconocido nombre, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, pues una realidad, muchos mundos, ¿no? Como he dicho yo, cada industria es distinta, cada proceso es distinto, pero al final yo creo que es un tema de colaboración, coordinación, ¿no? Y entendimiento, ¿no? Entre todas las partes, entre las partes externas y las partes internas, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues internamente monitorizar las infraestructuras, saber qué tenemos, lo que no tenemos, ver qué es crítico para nuestro negocio. Por ejemplo, si es una fábrica de coches, diréis que es crítico para una fábrica de coches si se para. Pues a lo mejor es el tema de la pintura. Si se para la pintura y se me seca, pues tiro un montón de dinero. El tema de oil and gas, si se me para un horno, se me enfría, pues a lo mejor un horno, aparte de la parada que produce la planta, pues me cuesta reemplazarlo millones de euros, ¿no? Más el tiempo que la producción que se para, que no sale adelante, etc., ¿no? Al final son cuatro puntos básicos, ¿no? Que es estrategia, gobernanza, la parte de administración y la parte de evaluación, ¿no? Y todo esto se define en varias preguntas, ¿no? El qué, dónde, cuándo, por qué, quién y cómo, ¿no? El qué, pues al final dentro de la parte industrial pues tenemos que saber que técnicamente deberíamos hacer una evaluación.
deberíamos hacer test, tanto activos y pasivos, de todo lo que tenemos. Tenemos que tener un nivel de madurez, de cómo de maduros es nuestra industria en el caso de que pasara un incidente. Y luego el tema del riesgo. Deberíamos saber qué riesgo tenemos o qué riesgo tenemos que asumir en el caso de un ataque. Es decir, qué me puede pasar en mi planta si hay un ataque, cuánto tiempo tardo sobre todo en recuperarla y qué impacto tendría en mi negocio. Y lo importantísimo, podemos ver dentro de la ciberseguridad industrial un dispositivo tal como un sensor, una red, un sistema, un proceso, una organización entera, un sector en cambio, o incluso a nivel nacional, ¿no? Y esto es al final, perdonad, el ecosistema que hay, si lo veis, es enorme. Es muy difícil cuando se habla, sobre todo, porque la seguridad se debería inyectar desde el diseño. La seguridad después, cuando vas a hacer una auditoría o cuando te sientas con un cliente y te dicen quiero que me apliques ciberseguridad en mi planta. Es complicado muchas veces porque aplicar medidas de seguridad muchas veces consiste en parar la planta. Y una parada de planta pues a nadie le gusta, ¿no? Pues yo creo que esto es un trabajo también de concienciar a la gente y que vea la seguridad como un valor añadido que se tiene que inyectar desde las ingenierías en la parte más básica y de detalle de todos los proyectos. ¿Cuándo? Pues aquí lo pone, ¿no? Al final, en el concepto en el diseño conceptual, en las especificaciones, ya debería haber que se especifique en todo proyecto que haya medidas de ciberseguridad. Igual cuando sacamos una RFP a un tercero, a un suministrador, esas RFPs siempre deberían ir acompañadas de medidas de ciberseguridad. Importante, pues igual, aquí cuando se habla de las pruebas PAD, que se hacen muchas en las ingenierías, pruebas SAT, se deberían hacer medidas, o sea, pruebas de ciberseguridad, tanto las pruebas FAT como las pruebas SAS, porque es donde vas a poder medir en los proyectos si tienes problemas o no tienes problemas. Y al final sacamos lo que es un cubo. Si lo veis aquí está el plan, diseño, la construcción, el operar, que son las partes básicas un poco de la ingeniería, dónde aplicarlo, ¿no? Y luego aquí el riesgo, la madurez, la parte de testing y la parte técnica, ¿no? ¿Y quién? Pues yo creo que es una cosa de todos. Es una parte de las consultoras, de los cibervendos, como digo yo, que son los que venden la parte de ciberseguridad, de los que venden toda la parte de PLCs, de los EPCs hay que involucrarlos muchísimo y eso es una cosa muy importante. Pocas ingenierías, yo vengo de una ingeniería muy grande, que era Técnicas Reunidas, o que es Técnicas Reunidas, vamos, y pocos clientes se han preocupado por la parte de ciberseguridad, poquísimos, venían en las especificaciones la parte de ciber, ahora ya empiezan a pedir aplicar la norma ISA 99 y 62443, pero no tenemos que ver lo que nos lo pidan, deberíamos darlo como un valor añadido, ¿no?, a las ingenierías. Y luego los que integran los sistemas, ¿no?, importantísimo. Todos los que integran o son partícipes de la integración de sistemas, no vale con montar las cosas y dejarlas que funcionen y me voy, sino se debería hacer una evaluación de lo que está montado, es seguro. Comprobar password, comprobar que se han validado, que las conexiones son seguras, que está recementada, etc., ¿no? Pues al final todo queda en esto, ¿no? En estas 4 preguntas que yo creo que hay que tener muy en cuenta y yo al final siempre, como digo yo, está la parte de ángel, la parte de diablo, de que esto no es una cosa que debemos pensar, es una cosa que debemos hacer, ¿no? Y como digo, la probabilidad es irrelevante cuando todos hablamos de riesgo en infraestructuras críticas, ¿no? Y esto es importantísimo. Se ha hablado de entrenar. Nos deberíamos entrenar siempre en caso de que haya un ataque, qué hacer. Ya las infraestructuras críticas, por norma, están haciendo ciberataques o prácticas en el caso de que tenga un incidente, cómo recuperarse de esos incidentes, tirando infraestructura crítica y volverla a levantar. Y los trabajadores tienen que estar preparados para eso. Si no, de nada vale, porque a cualquiera nos puede pasar y si no sabemos cómo reaccionar o la cadena de mando que tenemos que seguir, de nada nos va a valer. Y como digo yo, a todo esto hay que ponerle mucha pasión, porque somos los raros, como digo yo, de
de la parte de... Somos los grandes desconocidos de la parte de prevención de riesgos, de la parte industrial, y yo creo que es una parte muy importante en toda la cadena, tanto de la industria como de la parte safety. La parte ciber se tendría que estar cada vez metida más en cada proyecto. Y por mi parte yo creo que nada más. Ya sabéis que en unos minutos tenemos un almuerzo aquí abajo para continuar la jornada y a continuación de la charla de David tenemos prevista una mesa redonda en la que diferentes responsables de empresas de ciberseguridad nos van a hablar un poco de cuál es su aproximación, de cómo están yendo las cosas y nos van a contar pues, cuál es su opinión, ¿no? Porque, como comentaba David, de la ciberseguridad generalmente se está vinculando al mantenimiento de dispositivos, de máquinas, de entornos, pero muchos no somos conscientes de que un problema de ciberseguridad puede tener un grave impacto también en lo que es la seguridad física de los trabajadores. David ha puesto algún ejemplo de esa empresa que había explotado. Comentaba también cómo la posibilidad de que un cambio, por ejemplo, en los controles de una válvula de presión de una máquina pueda provocar una explosión con implicación en los trabajadores. Y, por supuesto, también hay casos, se han detectado, de hackeos directamente a robots en plantas industriales que también han tenido un impacto sobre personal humano. Sí, yo también me voy a... Así que, por tanto, tiene mucha importancia todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, más allá de que la empresa pueda sufrir cualquier tipo de robo, de información o incluso también un impacto económico, como hemos visto con casos de phishing, de ransomware muy recientemente. Así que voy a empezar, antes de que me microfonen, voy a comenzar presentando a los invitados en esta mesa redonda sobre ciberseguridad. A David, que ya le conocéis, David Marco de Accenture. Está también Belén Pérez, que es ingeniero de redes y ciberseguridad en Validea. ¿Qué tal, Belén? Hola. Y también nos acompaña Adriel Regueira, que es Cybersecurity Manager en TechDesoft Automation. ¿Lo he dicho bien, Adriel? Sí, lo has dicho bien. Más o menos. Oye, una primera pregunta, porque estamos comentándolo, ¿no? Al final, cuando hablamos de ciberseguridad, nos queda en la cabeza de que solo incide en nuestros ordenadores, en nuestras máquinas, en nuestros sistemas, pero un problema de ciberseguridad también puede tener un impacto físico en los propios trabajadores, ¿no? Belén, empieza así. Bueno, antes David puso el vídeo de la explosión de Pemex. Yo creo que la parte ciber ya entró en la parte de SEC. Los hispanohablantes tenemos un problema y es que cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de seguridad, englobamos dentro de la misma palabra la parte de safety y la parte de security. La ciberseguridad está afectando a la vida de las personas. Yo soy técnico de prevención de riesgos laborales, yo soy ingeniero industrial, soy la rara dentro del mundo ciber. Y en el primer congreso di una charla y ayer por la noche revisé las slides que había puesto. Y ya en aquel congreso dije que hacía 3 recomendaciones. La primera era que en los grupos de seguridad de las empresas tenía que estar integrado la ciberseguridad. No podíamos obviar la ciberseguridad. Los grupos tenían que ser multidisciplinares porque había que reevaluar. Una de las cosas que dice la ley de prevención es que cuando cambian las condiciones de trabajo, y esto vosotros lo vais a entender porque es vuestro lenguaje, hay que reevaluar. Y no se está reevaluando, se está integrando el Internet, la seguridad, todo lo que es el IoT famoso, y no se están reevaluando las condiciones de trabajo. Hay nuevos riesgos y no se están evaluando, pero porque no se ven. Un ciberriesgo no es una barrera, no es una valla, no es una red que ves a simple vista. Hay que saber dónde buscar. Y esto no se está haciendo. Aquí hay gente de gabinetes, aquí hay gente de servicios de prevención. ¿En cuántos de ellos hay un técnico de ciberseguridad? Que yo sepa hasta el día de hoy, ninguno. Entonces, ¿cómo vas a identificar riesgos cuando no sabes lo que tienes que buscar? O sea, es que es imposible. Lo segundo es que hay que volver a evaluar riesgos en las empresas, incluyendo la parte ciber. Volver a hacer inventario de activos, volver a hacer un plan de seguridad que incluya la parte ciber. Esto lo dije ya en la otra edición. Pero lo más importante es la formación.
formación, concienciación, nosotros ya le llamamos evangelización, porque los de ciber ya evangelizamos, ya no formamos. Al final, es el usuario, en el 90 y muchos % de los casos, es el usuario el que crea el problema, bien por conocimiento o bien por desconocimiento. Entonces, si tú no formas, si tú no enseñas a la gente, al final pasa pues, lo de siempre. El que clica en un enlace e instala lo que no debe y al final te mete un malware dentro que te está afectando a las lecturas de un PLC o de una SCADA, porque al final muchos de los incidentes que hay en la parte de seguridad física vienen a través de la seguridad ciber, que viene a través de entornos IT, porque todo está conectado y porque no hay securización ni segmentación entre las distintas zonas. Entonces, el lenguaje sigue siendo el mismo, por desgracia, las cosas van muy lentas y a ver, yo confío que en algún momento la parte ciber también sea importante. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Belén, pero me gustaría añadir alguna cosa, porque, a ver, yo me paso mucho tiempo de fábrica en fábrica y, vale, pues he visto, por poner un ejemplo, tipo centrales hidroeléctricas, que se hace un plan de ciberseguridad increíble, se evalúan todos los riesgos y lo dejan todo listo. Pero, sin embargo, el operador de la planta pues no tiene la facilidad de conectarse desde el móvil cuando está en la playa para parar la central hidroeléctrica. Entonces, como no le han dejado conectarse a través de la infraestructura crítica, pues se busca la vida. Y a lo mejor buscarse la vida quiere decir poner allí de alguna forma un router 3G que se paga incluso a él. Prefiere pagarse ese router 3G a tener que ir a las 5 de la mañana allí a encender la central, aunque luego le pase las horas a su empresa. Y publica todos los puertos de los PLCs que controlan la central. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cualquier persona o cualquier bot que haya por ahí, que capture un paquete y se lo reenvíe, pues puede provocar una anomalía en la planta. A lo mejor abrir las compuertas de la central o si hay alguien por allí, ¿qué pasa? Entonces, el reevaluarlas cuando las condiciones cambian, claro, los superiores de este técnico no saben que las condiciones han cambiado, porque lo ha hecho él de motu propio, sin decírselo a nadie, por su propia facilidad. Ahí es donde entra el tema de la auditoría anual. Es muy complejo, pero claro, es que me encuentro cosas como esta, no te voy a decir todos los días, pero probablemente todas las semanas. Y da miedo, o sea, es increíble como no pasan más cosas. Lo que coincidís todos, creo, es que al final el tema de la ciberseguridad no es un tema del equipo de informática, como ha ocurrido hasta ahora, sino que tiene que estar de arriba abajo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, además, con las nuevas normativas de protección de datos, en caso de robo de datos en una empresa, el responsable es el director, es el gerente de la entidad. ¿Cómo se puede conseguir que realmente el tema de la ciberseguridad engarce por todos los diferentes escalafones de la empresa? ¿Vosotros cómo se los explicáis, David? Pues yo creo que es una cosa que se está... No sé si se me oye. ¿Se me oye ahora? Sí. Yo creo que es una cosa que ha dicho antes Belén. Yo creo que es concienciación. O sea, no podemos obligar a nadie a que no haga nada, ¿no? Hay medidas que están poniendo ahora, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que son los kioscos USB, ¿no? En centrales, ¿no? Que al final es un kiosco, es una maquinita donde se pasa un USB y te dice si está infectado o no para poder pinchar en cualquier ordenador, ¿no? Pero es algo que está ahí. O sea, a ti no te pueden obligar a sacarte de los bolsillos los USB que tienen, ¿no? Yo creo que es algo de concienciación y que tenemos que ser... O sea, si nosotros en nuestra casa cambiamos o deberíamos cambiar todas las claves del wifi, cambiamos las claves de las tarjetas de crédito, etc., ¿por qué donde trabajamos y donde somos conscientes de que muchas veces pueden ir vidas en juego, no hacemos el trabajo bien o pensamos hacia dónde, lo que puede suceder, ¿no? Lo que dice el de los routers 3G, eso pasa muchísimo en muchas plantas, ¿no? Ponen un router 3G para mantenerlo y, de hecho, si entráis por buscadores que hay de estos por SODA, ¿no? 3C, veréis que hay muchos HMI publicados de empresas donde tú puedes acceder a ese HMI en tiempo real y hacer paradas. Veréis cámaras publicadas en Internet de restaurantes, de bancos, de joyerías, un montón de cosas que al final están abiertas, ¿no? Pero porque no se tiene la conciencia de lo que puede pasar. Entonces yo creo que es una concienciación, como tú bien dices, de arriba, desde el CEO al CIO, como se suele decir, desde el C-level hasta la parte más de abajo, de decir, oye, yo vengo a Accenture y cada 15 días hacen campañas de phishing y te puedo asegurar que muchísima gente sigue cayendo. Y de hecho, grandes empresas, la semana pasada hubo un incidente donde grandes empresas del mundo de la ciberseguridad
han caído, o sea, y es por phishing. Algo tan lógico como pinchar en un correo un enlace, te puede encriptar el disco o cifrar y te deja sin poder utilizar. Tenemos que ser conscientes cada día más, hoy en día, de con todo lo que los móviles, los equipos que tenemos, de pensar cada vez que hacemos un clic lo que puede suponer, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia y el evangelizar también, como dice Belén, yo creo que es muy importante en el día de hoy. Hay una cuestión, como decías, David, que es el factor humano, ¿no? Al final creo que hay un porcentaje muy importante de todos los ciberataques que están provocados por trabajadores, por humanos, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo. Al final, no sé si es por desconocimiento o por qué, pero lo que tú dices, pinchar un clip, meter un puerto USB infectado en cualquier máquina y expandir ese malware en toda la red. Al final, el factor humano es muy importante, concienciación, ¿no? Sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es el menos común de todos. Sí. Pero sí es cierto que al final el ser humano solo aprende por repetición, unos con más y otros con menos veces, pero aprendes a base de repetición. Entonces, en el entorno ciber es lo mismo. Tú tienes que formar a la gente, hacer reformaciones periódicas, entrenarles. Ahora hay muchas plataformas para poder formar a la gente en ciber, las campañas que hacemos de phishing periódicas, porque al final, si solo te pasa una vez, clicas y ya está. Si constantemente te estamos acostumbrando de que aquí no puedes clicar y cuando clicas ya te sale el mensajito de la has liado y aquí no puedes tocar, al final la gente también se conciencia. Y esto también lo tiene que entender la parte más alta de la jerarquía de la organización y también los trabajadores. Un trabajador nunca va a ser ciberseguro cuando en su casa no lo es. Si tú en casa haces el cafre, en la oficina lo vas a hacer igual. Yo he visto empresas en las que gente, cosas que no hacía en su casa, las hacía en la empresa porque ahí están los chicos de ciber y si pasa algo ya lo arreglarán. Entonces, al final, la gente de arriba tiene que entender que la ciber no es un gasto, es un proceso más dentro de la empresa y que hay que hacer sí o sí. Y no vale excusarse, es que esto cuesta mucho. En la ley de prevención, los que sois de prevención pura, de safety, sabéis que no vale la excusa económica para no poner medidas de seguridad. Pues a ver cuándo lo aplicamos al ciber, porque es que el ciber está afectando al safety. Entonces, a ver cuándo le empezamos a decir a los CEOs y a los directores de las compañías, no, mira, es que la ciberseguridad hay que aplicarla sí o sí. Porque si no es que al final seguimos con la misma inercia de siempre. Vale, habrá grandes operadores que lo harán porque les obligan, por ley, los operadores críticos, pero el resto de empresas, que son el 90 y muchos % en España, que son pymes, la ciberseguridad... Claro, ese es el problema, ¿no? Quizás, Adriel, uno de los problemas, ¿no? Que obviamente lo que tú decías, el 90 y pico % de las empresas en España son pymes. Las grandes lo tienen más o menos asumido, las empresas grandes, las tractoras, de que hay que proteger sus entornos. ¿Qué se hace para convencer a una pyme? Porque, claro, obviamente implementar un servicio, un sistema de ciberseguridad con su firewall, sus diferentes equipamientos, cuesta pasta. Depende del tipo de pyme. Si estamos hablando de una pyme industrial, se hace no hablándoles de ciberseguridad. Hablándoles de que van a tener más resiliencia, de que los activos van a operar, de que van a tener de alguna forma un ROI en la inversión. O sea, una empresa pequeña, una fábrica, que tendrá un presupuesto y que tiene que invertir, que probablemente está mirando, si invierto en la transformación digital para ser más competente, tengo que invertir en prevención porque me obliga la ley. ¿Por qué tengo que invertir en ciberseguridad? La ley no me está obligando. En eso se envidia mucho los cursos obligatorios de prevención. Yo todos los años estoy haciendo alguno y a ver si la legislación empieza a obligar a hacer un curso de prevención, de concienciación de ciberseguridad. O sea, algo muy básico, como puede ser el curso de 60 horas en prevención de riesgos. Después, son muchas reuniones con la gente de fábrica explicándole los posibles riesgos. Si conoces algún caso de una fábrica similar que haya tenido un accidente, o preguntando por la gente de planta qué ha pasado, si han tenido alguna parada, por qué ha sido. ¿Alguien se ha parado a pensar si eso tenía algo que ver con un incidente de ciberseguridad? Normalmente no, porque no tienen a alguien que esté pensando en eso. El que hace de informático muchas veces en ese tipo de plantas es un ingeniero eléctrico o alguien de mantenimiento que hace un poco de todo, ¿no? La persona para todo.
y es muy dado a su comodidad a la hora de trabajar, no pensando en la parte de ciberseguridad. Cuesta muchísimo, o sea, es algo que cuesta mucho, mucho, mucho. Y tienes que ir pasito a pasito, por lo más básico, y a partir de ahí ir trabajando con él. Cuando ve, oye, no pasa nada, puedo seguir operando y lo estoy haciendo de forma segura. Y a partir de ahí vas construyendo. Ahora os dejo que sigáis hablando. Yo ya me callo, pero sí quería pues, ofreceros la posibilidad a vosotros que estáis ahí sentados de formular preguntas a nuestros invitados en cualquier momento que queráis. La mesa redonda va a ser más o menos breve, así que si en algún momento queréis interpelarles, lo podéis hacer con total libertad. Siguiendo con el tema, no sé si queréis que formule otra pregunta, porque muchas veces, os lo había comentado previamente también a esta mesa redonda, entornos IT, entornos OT, ¿no? Es una de las claves. Los entornos IT, que son los más conocidos, los entornos de fabricación, de producción, los OT, han estado aislados desde hace mucho tiempo, solamente eran vulnerables a una acción física, y ahora de repente llega Internet de las cosas, la conectividad, los sistemas inalámbricos, la sensórica, y todo eso está conectado y se enfrenta a un panorama muy desalentador, ¿no? Sí, David. Pues como bien dices, no solamente que estén más expuestos, al final ha hecho la transformación digital, ¿no? Al final la transformación digital pues ha hecho que las empresas estén, el área de exposición sea mucho más grande, ¿no? Entonces al final, como digo yo, las empresas tienen un SAP, una logística que al final está conectada a Internet, la propia empresa desde abajo tira hacia arriba las comunicaciones. Y lo más gracioso de esto es que vas a empresas con cierto renombre y te dicen, no, la parte OT de la parte IT la tenemos conectada, no hay una segmentación o segregación entre la parte OT y la parte IT, que es lo que tenía que hacer. Y como decía, no solamente los ataques vienen por parte de los usuarios, la mayoría de los ataques en la parte industrial vienen porque entran en la parte IT y bajan hacia la parte OT, ¿no? O sea, la parte OT, como digo yo, es la más robusta, a no ser que te conectes a un PLC o... Pero normalmente los ataques que suelen venir siempre suelen venir porque pinchas hay gente que incluso hace un correo pinchando, son capaces de conectarse a un servidor de salto y son capaces de bajar la parte más baja, por decirlo de alguna manera, la parte más de producción, ¿no? Entonces al final la modernidad, es como digo yo, la tecnología cambia mucho, las plantas, como dices tú, antes estaban aisladas, ¿no? Normalmente, y hoy en día yo creo que no queda ninguna planta que, incluso las nucleares que tienen un díodo de datos para una comunicación hacia afuera, al final tienen cierta comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, ayer leía que hay muchas webs de incidentes, que ha habido incluso incidentes en plantas nucleares, ¿no? De hecho, el gran conocido por todo el mundo, Sodan, ¿no? Que todo el mundo, que fue el primer malware que hace años que fue una planta iraní, y de hecho lo hizo el gobierno americano. ¿no? Sí, Stuxnet, estaba pensando yo en Stuxnet, y fue al final un malware que dicen que lo hizo la NSA y lo que hizo fue una planta nuclear para parar el enriquecimiento de uranio, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día pues todo está conectado, ya sea por móviles, tabletas, las plantas de oil and gas eran de las más clásicas en eso, y ya mucha gente tiene su tableta donde se ve la producción, lo que producen, que al final están conectadas por un dispositivo móvil, ¿no? No sé si queréis completar. Sí, bueno, hay una cosa que los que trabajamos sobre todo en la parte ciber siempre decimos, que la seguridad tiene que venir en diseño. Es mucho más óptimo, mucho más barato el integrar la seguridad desde el principio cuando estás haciendo la instalación, que luego cuando ya está todo funcionando intentar securizar, porque eso es un quebradero de cabeza, porque tienes que parar planta, porque los costes son mucho más elevados, porque al final parcheas, no securizas. Pero hay un problema de base, y el problema de base es que la gente que hace los diseños industriales de ciberseguridad no tiene ni idea. Decían hace poco que la seguridad y el safety eran una asignatura optativa en las carreras. La ciberseguridad ni existe. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a alguien que hace un diseño que integre la seguridad cuando no la conoce? O sea, es que volvemos a la parte de formación, concienciación, para llevar a buen puerto toda la cadena. Y, Adriel, ¿cuáles son las ciberamenazas o más frecuentes en las pymes? Porque hay que decirlo, ¿no? Y eso también lo hemos comentado antes. La empresa más pequeña del mundo está hoy en día sujeta a ser atacada, pues sea por una extorsión económica o por lo que sea. Nadie se libra. Los hackers no van a por las grandes, sino que se encuentran puertos abiertos, y aunque sea una empresa muy pequeña con unas pues con una cantidad económica muy baja, van a ir a por ella. Entonces, el punto débil siempre es el usuario final. Ahí siempre nos van a coger. Y me meto porque
Tú imagínate pues, una típica empresa que tiene un correo donde le llegan las facturas. Una persona está abriendo facturas todo el día y le llegan facturas de un montón de proveedores. Y tú mandas un phishing diciendo que eres de Naturgy o de Endesa. Pues probablemente esa empresa tenga un contrato con Naturgy o con Endesa. Y si se parece un poco a las facturas que reciben normalmente, lo van a abrir. Es muy complicado a veces discernirlo. Yo, en mi propia empresa, ya te hablo que les estoy todos los días. Ahora he conseguido que cuando tienen algo que creen que puede ser sospechoso, me lo reenvían. Oye, Adriel, ¿esto lo podemos abrir? El correo no me tiene muy buena pinta. O sea, ven ahí pues, que la ortografía no está bien, que tiene faltas gramaticales, pero eso se puede perfeccionar. Entonces, para mí el mayor riesgo somos nosotros mismos. El no mirarlo, el tener siempre prisa. De hecho, fíjate, yo como, no diría de picado y ni decirlo siquiera aquí, pero como estamos en confianza, como digo yo, ayer recibo un correo interno de Accenture, que sale como externo, que dice exceso de vacaciones. Y claro, muchas veces, como vamos en la vida que estamos hoy moderna, lo viene el móvil y nunca somos conscientes, muchas veces en el móvil te aparece un nombre, pero no te aparece el correo, ¿no? Hasta que no das a detalles. Y pincha el link. Pinché. Ostras. Y justamente era un phishing interno para ver. Y fíjate, o sea, me refiero que hasta los que somos más precavidos Sí, caemos. Y porque es que lo hacen tan bien, además es que es la plantilla, como es interno, pues la plantilla igual, y claro, y además justamente yo tenía acceso de vacaciones, entonces es que van diciendo, es que dice acceso de vacaciones, pincha aquí para ver que cae. Sí, sí. Entonces, Luego que los delincuentes se profesionalizan. O sea, ahora ya no es el correo mal redactado con faltas de ortografía y el dibujo cutre. Ahora son auténticos profesionales del engaño que saben que cuanto mejor lo hagan, más beneficios van a tener. Entonces, se aprovechan, casi todas las campañas que llegan los viernes a última hora, porque saben que la gente tiene prisa por irse el fin de semana a su casa y va a abrir cualquier cosa para no dejar nada pendiente. O utilizan mucho el engaño de pues, el dinero, cosas que el ser humano por naturaleza saben que van a picar, y entonces al final es que somos de incontinencia clicaria. O sea, yo siempre lo digo, todos vamos a tocarle al clic, y aparte luego hay un problema también que yo no digo que sea solo de los administradores, que muchas veces tienen demasiadas piedras en el camino, pero las redes no están bien administradas y bien mantenidas. Entonces, si a eso le añades que el usuario te va a abrir la puerta, pues entonces ya... Son más complejos y se profesionalizan, ¿no? A mí, como me imagino que a vosotros y a muchos de vosotros me han contado casos como el del falso CEO, ¿no? Que se dice que se entran en la cuenta de correo de un alto cargo de una empresa, supervisan qué tipos de mensajes intercambia, y cuando detecta que puede haber un correo de ventas, ¿no? Pues se hacen pasar por el empresario y dicen, mire, hemos cambiado nuestro número de cuenta, a partir de ahora los ingresos háganlo en este otro. Bueno, son cosas ya sociales, ¿no? Que están observando qué es lo que hace la persona, qué tipo de interacción, etcétera, etcétera, sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Yo te cuento un caso que nos pasó el año pasado, que ya fue cuando dije, estamos peleando contra gigantes. Pues una muestra que pillamos de un ransom, que son los típicos malware que te cifran toda la información y luego te piden un rescate para poder recuperar tu propia información. Y analizándolo, lo pusimos en una máquina aislada para ver cómo funcionaba y demás, y lo primero que te sale es una pantalla que te dice que te han secuestrado toda tu información y que si la quieres recuperar les tienes que pagar en bitcoins tanta cantidad en su monedero virtual, pero que le mandes un correo a una dirección de correo que te dicen todas las instrucciones de cómo hacer el proceso. Y debajo ponía, si en 24 horas no te contestamos, a esta otra cuenta de correo. Digo, es que estos trabajan 7×24 y tienen backup del técnico que está revisando los correos de los que han picado. O sea, el nivel de profesionalización que tienen los delincuentes es tan sumamente alto, y los que trabajamos en ciberseguridad somos pocos y en horario de oficina, que a veces cuesta un montón seguirles el ritmo. En Accenture, y me imagino que también en vuestra empresa, habréis detectado también casos de este tipo, ¿no? Porque hay diferentes ransomware, incluso quiero entendido que hay malware directamente indicado pues, a paralizar plantas industriales, como Industroyer, como Triton, que directamente te pueden hacer variar, que en vez de un tornillo termines fabricando una tuerca. O sea, no son tonterías y pueden tener un impacto muy grave, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los sectores más preocupados ahora que dices no solamente el tema de eso, sino el sector máquina herramienta también, que hay mucho por el norte, es uno de los grandes afectados también en el tema de, sobre todo en la parte safety, ¿no? Que eso puede ser muy peligroso. Pero sí que cada vez es cierto que hay más conocimiento. Antiguamente no se publicaban los manuales o las passwords de efecto de los fabricantes de PLCs o autómatas, como suele decir. Y hoy en día hay listados de Excel enteros donde tiene la clave por defecto, el usuario por defecto. Y es tan fácil, tío, como meteros en Sodan, buscar y veréis un montón de plantas industriales hoy en día abiertas a realizar cualquier modificación de presión, de parada, Entonces, cada vez, como dice, yo creo que lo que ha hecho es ver muy importante, ¿no? Yo creo que cada vez se profesionalizan más en la parte industrial porque ven que hay mucho. Antiguamente le preocupaba mucho el tema de cuentas bancarias, pero últimamente la parte industrial, si veis los últimos ataques que está habiendo, bueno, pues lo dije antes en la presentación, ciudades con cortes de luz durante 2 o 3 días en Yola. Hace poco, el año pasado, hace 2 años con el tema de WannaCry, Renault estuvo parada ya hacía un montón de tiempo. MERS hace poco estuvo también con millones de pérdidas también por parada de planta. Y luego no lo llevamos siempre vamos a la parada de planta como algo lo mayor, lo preocupante, ¿no? Hace poco estaba con un conocido que se dedica también al tema de programación de PLCs y me decía, es que no siempre vais siempre a las paradas de planta, pero es que cambiar, hace poco salió, no sé si una compañía de aguas que hubo bastantes infectados por una contaminación en aguas, ¿no? Y pasa igual con la cerveza. Cuando hay una fábrica de cerveza no fabrica una sola cerveza, fabrica muchas, ¿no? Al final lo que pasa es un ácido por un tubito y ese ácido lo que hace es limpiar todo lo que es la producción para que meter una nueva mezcla y no haya contaminación de mezclas, ¿no? Y decía que un simple cambio de unas milésimas de principales ese ácido podría contaminar un lote y ser perjudicial para la salud, ¿no? Y no hablemos ya del sector farma o el sector químico, ¿no? O el sector aguas. Yo creo que la preocupación que tiene que dar toda la parte ciber es, como dices tú, se están especializando más, hay cada vez más incidentes. También, por desgracia, la comunicación que existe de ellos es muy escasa. Hay muchos que se callan y es muy difícil, no sé si es algo muy grave que salga a la luz pública, que no se sabe por qué son, ¿no? Pero es cierto, muchas veces se callan. Hace poco hubo, te digo, muchos retrasos en un aeropuerto y es que se había caído todo el sistema. Y lo que no se ha hablado tampoco en esto, yo creo que la obsolescencia de los sistemas, ¿no? ¿Cuántos Windows XP, que no solamente en la parte industrial, en banca, en transporte, etc., siguen existiendo cuando son sistemas operativos que no tienen ya soporte ni siquiera por Microsoft, ¿no? Es decir, hay tantos obsolescencia en el mundo, no industrial, sino también en el mundo IT, si nos vamos también para atrás, que no tienen respaldo ni siquiera por la propia compañía, es decir, no hay parches de seguridad. Entonces, todo lo que no sea, entre comillas, seguro, mucho más fácil de atacar, ¿no? Y tampoco se hace mucho. Es complicado a veces, yo opino como tú, pero si lo piensas, haces el ejercicio desde el punto de vista financiero, que a veces lo hago para entender por qué no me dan dinero para invertir en ciberseguridad, para ver cómo los puedo convencer. Claro, tú tienes un montón de activos y a lo mejor la obsolescencia estamos hablando de 5 años y tú sigues poniendo, o sea, va a un ritmo que cuesta muchísimo mantener todos los sistemas de una forma correcta. Creo que igual deberían cambiar un poco el paradigma y aumentar un poco esa obsolescencia, porque yo qué sé, un cajero bancario, o sea, ¿realmente es necesario cambiar ese sistema de aquí a 10 años? Yo creo que las entradas de cine ya las daban cuando yo era adolescente, o sea, no hace mucho más. Claro, eso tiene Windows XP, tiene una serie de vulnerabilidades fácilmente explotadas y a lo mejor encuentras ya vídeos en internet por cómo se hacen. Al sector bancario a lo mejor no le importa porque lo tiene asegurado. Tiene ese activo asegurado que se va a hacer cargo el seguro si tiene una incidencia. Entonces, al final lo que quiero transmitir es que es muy complicado mantener todo correctamente siguiendo el libro. O sea, tendrían que ir también los fabricantes haciendo que eso sea sencillo y que ese sistema operativo, cuando dejen de mantenerlo, que pueda seguir operando de forma segura. Eso es una clave, ¿no? En un entorno OT que te encuentras con, pues eso, con protocolos de sistemas SCADA, de PLC, de IoT, cada uno de su empresa, al final es muy complicado. Debería de irse hacia allí, ¿no? No sé si de alguna manera pues apostar porque hubiese algún tipo de sistema operativo prevalente sobre los demás o por lo menos una homogenización de
la menor cantidad posible de sistemas para no volveros locos a vosotros, ¿no? a los expertos. Pero hay un hándicap, y es que los ciclos de vida en OT, en industria, son distintos a los ciclos de vida en IT. En IT tú sacas un producto o un servicio al mercado y estás trabajando y ya estás testeando la versión siguiente. Y los ciclos de vida son meses o como mucho un año. Tú sacas un sistema operativo y ya en nada te llega la actualización del nuevo. Sacas una aplicación y de repente ya tienes la versión nueva. Tú una planta la montas y está produciendo, y si fabricas tornillos durante 15, 20 años. Y mientras está produciendo no la cambias, porque has invertido un montón de dinero en esa línea de producción y no te planteas el que la puedas cambiar. Es más, hay aplicaciones, hay desarrollos que se hacen ad hoc para esa planta, que solo valen para esa planta y que han costado un montón de dinero y que ni te planteas el cambiarlo. Entonces, eso llevarlo al mundo ciber también es complicado. De hecho, es uno de los grandes problemas que la gente de ciberseguridad IT, que es donde tradicionalmente se hace ciberseguridad, no entendía en el principio la ciberseguridad en los entornos OT. Cuando le decíamos, ni se te ocurra hacer un pentest como haces en IT en una planta industrial porque la paras, nos decían, ¿pero qué estáis contando? Digo, es que el entorno es distinto, los protocolos son distintos, no se hablan los mismos protocolos que en IT en la mayoría de los casos, los sistemas son muy anticuados, no se han apagado en años. Yo he visto dispositivos que llevan años funcionando y que nunca se han reiniciado y que nadie se atreve a reiniciar porque saben que igual luego no enciende. Entonces, claro, peléate con eso. O sea, no es tan sencillo. No, por eso te decía que es tela lo que hay por ahí. Pero el paradigma está un poco cambiando, ¿no? Se ve con este marketing de la industria 4.0 que vemos por todas partes. Al final, lo que van a comprar a lo mejor no es el PLC y la máquina, sino un servicio que les hace lo que necesitan producir en ese momento. A lo mejor con este cambio de paradigma mejoramos en la parte de ciberseguridad. No lo sé. O sea, es algo que con todos estos problemas que estamos contando lo tenemos que convertir en oportunidades de sacar productos nuevos que nos suplan estos problemas. Estamos hablando, obviamente estamos en el contexto de un Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Ya hemos dicho del impacto, algunos de los impactos que puede tener pues una mala configuración del sistema de protección de ciberseguridad de nuestras empresas. Pero ¿qué tienen que hacer las compañías, independientemente del tamaño? ¿Qué tendrán que empezar a hacer? ¿Qué pasos hay que empezar a dar para sentirte más o menos seguro? Ya sé que la sensación, al final, yo conozco también, como vosotros, a muchos expertos en ciberseguridad y lo que te dicen es que si algún día van a ir a por ti y te quieren atacar, te van a atacar y vas a sufrir el ataque sí o sí. Pero, bueno, ¿cómo se puede sentir uno más seguro? Primero, lo que has dicho tú es importantísimo, ¿no? Si van a ir a por ti, seguramente vayan a por ti y caigan, ¿no? Por eso yo, un tema que decía es el tema de los ciberejercicios. Creo que es muy importante, si sabes que te van a atacar, saber cómo defenderte y cómo levantarte, ¿no? Yo creo que eso es primordial, ¿no? Y hacer una evaluación de seguridad de cómo estás y qué es para ti crítico dentro de tu empresa, ¿no? Cada sector, automoción, oil and gas, utilities, tienen que analizar dentro de su industria qué cadena o qué parte de su industria, igual que para oil and gas, por ejemplo, uno no es muy crítico, qué es lo crítico dentro de su infraestructura y a partir de ahí trabajar con ciberejercicios. Es decir, ¿cómo hago yo para recuperarme en caso de un ataque? O sea, hoy lo que se vende ya no es protégete, que tienes que protegerte, pero oye, en caso de que haya un ataque, ¿cómo levantarte, ¿no? De hecho, ahora lo que dicen esos son los centros de crisis, ¿no? Es decir, en caso de que pase algo, todas las infraestructuras críticas que tienen doble mando, el transportes tiene, si pasa algo en una infraestructura, tienen una copia igual en otro sitio para poder gobernar y poder llevar a cabo y no se paralice ya sea Metro Madrid o... Tus jefes hablan mucho de ciberresiliencia, ¿no? Sí, es la palabra hoy en día, ciberresiliencia, porque 100% seguro no hay nada, porque es que de nada, como he dicho yo antes, de nada vale que me preste 100% seguro si la que me presta el servicio de limpieza se conecta a mi y resulta que, o cuántos proveedores de mantenimiento de PLCs vienen con su ordenador, se conectan a un ordenador que a lo mejor viene de casa con un montón de virus y dejamos que se conecte a nuestra red, ¿no? Al final, 100% seguro, garantizar todo al 100% es imposible, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con la ciberresiliencia, es decir, en caso de que pase, cómo actúo y cómo me recupero. Eso yo creo que es, a día de hoy, importantísimo. O sea, hacer ejercicios, tanto simulados, que los hay ya, con cyber range, que se llaman, como reales.
Y luego que, aparte de que la ciberseguridad al 100% no existe, y esto lo tenemos todos más que claro, es que tampoco hay soluciones mágicas. O sea, no tenemos, los de ciberseguridad, no tenemos una varita que la sacamos en cada momento y ya solucionamos todos los problemas. Cada empresa es un mundo, cada planta es un mundo. Entonces, al final lo que tienes que hacer es una evaluación. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo crítico para mí? ¿Qué pasaría si me afecta a mi parte crítica? ¿Y qué mecanismos de seguridad, bien sean productos, servicios, procedimientos, tengo que aplicar para que en caso de un ataque me recupere lo antes posible y los daños sean los mínimos posibles? Estoy de acuerdo con Belén y voy a decir yo también que ese primer paso probablemente sea una auditoría externa, que no lo vea con tus propios ojos, que están contaminados siempre. Nosotros, tú estás mirando esa botella y al final te centras y te pierdes el resto. Pues que venga alguien de fuera y que te describa minuciosamente esa botella. Y a partir de ahí, conoces dónde estás, tienes que tener claro a dónde quieres llegar, dejarte aconsejar y empezar a incorporar la ciberseguridad como una parte más dentro del negocio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Continúo yo con ellas. ¿Hay algo que queráis trasladarle, alguna reflexión o así a nuestros invitados? Bueno, os lo dejo en mente. Yo, obviamente la pregunta, estamos hablando mucho de ciberataques, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son nuestros atacantes? ¿Quiénes son los atacantes, sobre todo pensando en el sector industrial? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el perfil de estos ciberatacantes? Pues mira, desde Accentus ha hecho muchas veces, somos muchos en el mundo, ¿no? Muchas estadísticas de eso. Hay mucho insider, mucho trabajador descontento. Ahora está habiendo mucha industria española, está siendo muy atacada por la parte de países asiáticos, Asia, pero sobre todo por el tema de patentes. Hay muchas empresas aquí en España que son muy, por decirlo de manera, son bastante importantes en el sector naviero, en el sector, por ejemplo, de el sector farma, que tenemos bastantes empresas en España muy buenas, y luego en el sector también incluso de, por decirlo de manera, de arquitectura, etc., que lo que están buscando es el robo de patentes. Entonces está habiendo muchos ataques, por desgracia, para intentar copiar lo que los españoles hacemos bien y hacerlo ellos muy baratos. Eso se está viendo hoy en día muchísimo. Al final es un traslado de la delincuencia de toda la vida, pero llevada al mundo ciber. O sea, el espionaje entre empresas siempre existió, o sea, y en industria muchísimo más, pero ahora le hemos trasladado a un entorno cibernético. Luego, lo que decía David, tanto el insider como el trabajador despedido, que conoce muy bien cómo está la casa y los procesos y por dónde entrar, y luego el delincuente habitual que va a robar y va a conseguir dinero y le da igual quién sea. Entonces, él va por volumen de negocio. Cuantos más y más grandes, mejor, que puede sacar más dinero. O sea, es así de cruda la realidad, pero es así. Desde mi punto de vista, que quizás la mayor parte de nuestros clientes son medianas industrias, por añadir algo a lo que ellos han dicho, que concuerdo con ellos, he visto algún caso de subcontratas que han dejado el contrato, que han hecho ellos mismos el ataque. Es muy complicado de demostrar, pero todos los indicios al final apuntan a este tipo de cosas, que conocían o tenían los credenciales de acceso porque daban mantenimiento a los PLCs, y cuando ha cancelado, pues han metido problemas a propósito por ver si podían seguir con ese contrato de mantenimiento. Entonces aquí el más tonto hace reloj. Sí, sí, ahí, como se ve, pueden llegar de diferentes lugares los ataques. Una última pregunta por mi parte, también lo hemos comentado antes. Al final, vosotros, cuando vais a presentar vuestras soluciones de ciberseguridad en las empresas, independientemente de su tamaño, ¿son conscientes de todo lo que hemos estado hablando en estos momentos o todavía falta, más allá de las labores de formación de los empleados, también cierto trabajo de divulgación de cara a los propios CEOs? Sí. Belén. Sacados ese pequeñísimo porcentaje de grandes compañías y operadores críticos que por ley están obligados y que ya llevan unos años desde la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas trabajando en el entorno ciber, el grosso de empresas que son pymes en España, les hablas de chino. O sea,
De hecho, dicen, ¿qué me estás contando? Esto no va conmigo, esto a mí no me va a pasar. Entonces, al final hacemos mucha labor de divulgación. O sea, antes de hacer la auditoría o la consultoría o la implantación de soluciones es contarles, mira, esto es lo que está pasando, esta es la realidad que hay a tu alrededor, esto es lo que te puede pasar y a partir de ahí, si quieres, nos sentamos y empezamos a trabajar. Pero ese paso previo de contarles, mira, es que antes de venir he entrado en Shodan y he encontrado toda tu planta publicada en Internet y tienes esto, esto y esto porque lo acabo de ver y se te quedan como, ¿cómo sabes eso? Sigue costando. Metéis horas en Shodan, ¿no? Por lo que veo. Es nuestro buscador. Nuestro Nosotros no tenemos Google, tenemos Shodan Sí, como ya veo. buscador predeterminado. Bueno, es que nosotros somos chicos ciber, pero hay un buscador que es parecido a Google, pero la ventaja o la gran diferencia que tiene con Google es que no buscas lo que tú quieres. Es un buscador que tiene publicadas una base de datos enorme, que tiene publicadas un montón de IPs, de un montón de productos que luego tú puedes hacer búsquedas personalizadas sobre el modelo de producto, el país en el que están, el protocolo que utilizan, con lo cual tú metes un PLC de una marca concreta y te dice todas las IPs que hay publicadas en el mundo de ese PLC, te dicen cuáles tienen los puertos abiertos y anchas Castilla, o sea, básicamente. Y esa es curiosidad, ¿eh? ¿Esa información vosotros la recopiláis para luego ir donde ellos o es algo que lo hacéis al revés, solamente si él os pide asesoría? Normalmente, a ver, sueles hacerlo al revés. Cuando un cliente te pide consultoría de qué es lo que tengo expuesto y qué debería, o cuando estás en la fase de auditoría, sí que haces búsquedas. Luego lo haces más como de formación profesional, de vamos a buscar cosillas que me interesan y a ver qué hay por ahí. Adiel. Al final, cuando los vendedores hacen búsqueda y buscan cuáles son las necesidades, pues tienes que ver si esa es una necesidad. Entonces, si aparecen en Soda, tienen una necesidad y lo van a entender, porque se lo estás enseñando allí en riguroso directo. Entonces, es la forma más sencilla de conocerlos. Pero sí, perdón. empieza a haber más gente concienciada. Otra cosa es que inviertan el dinero. Ya. Sobre todo una nueva generación de directivos con 40 y pico años. Para mí eso es estar informado, no concienciado. Vale, acepto la matización. Pero todas estas escuelas de negocios que ahora mismo están metiendo cosas de ciberseguridad, hablan de la transformación digital, en la transformación digital meten esta pata. Empieza a haber gente que entiende o que sabe que tienen que invertir en algún momento en esto, pero todavía cuesta liarse la manta y empezar a caminar. Por lo menos en las pequeñas y medianas. Los que son grupos más grandes, pues sí que tienen gente un poco tirando más del carro, pero tienen mucho por tirar. Ahí vamos, David, porque obviamente el cliente de Accenture es un cliente, no sé, una empresa más grande, ¿no? Tampoco podemos decir que es una pyme pequeña, sino que es otro, o estoy equivocado. No, normalmente solemos trabajar con clientes. Date cuenta, aquí en España, la parte ciber no somos muchos, pero en España somos 14.800 empleados en Accenture y en todo el mundo 480.000. Entonces, el tipo de cliente de Accenture suele ser pues, clientes grandes, ¿no? La concienciación en los clientes grandes, pues bueno, pues como bien se ha dicho aquí, al final está llegando porque la infraestructura crítica lo obliga ya al gobierno, hay una de infraestructura crítica, pero sí que es cierto que la concienciación, yo creo que este año y el final del año pasado, yo creo que cada vez incluso hasta las pequeñas empresas se están concienciando más de esto, ¿no? Lo que sí muchas veces digo que es que somos grandes ignorantes, ¿no? No estoy hablando ya de la parte industrial, que es toda la parte industrial, pero como he dicho antes yo, y no solo daña muchos otros buscadores, ¿no? Les pasa a mis padres, con la gente mayor, que no cambian las claves del router, etc. Yo creo que debemos ser conscientes, como he dicho, yo creo que lo que hagamos en casa deberíamos hacer en las empresas, ¿no? Y es preocupante cuando te metes en buscadores de estos y ves cámaras web que están abiertas, hasta de casas, de domicilios, incluso alarmas que están conectadas que han comprado en cualquier sitio y puedes escuchar lo que pasa en una casa. Es decir, tenemos que pensar un poco, ya no solo por lo que puede pasar, sino por nuestra privacidad también, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso poco a poco se va cambiando, la gente se va concienciando y sobre todo las grandes empresas yo creo que han llegado a un nivel ya, no decir de madurez bastante bueno, pero ya empiezan, yo creo que el año pasado y este año yo creo que es el año donde se está viendo que la ciudad industrial es un punto clave. Bueno, pues vamos a acabar un poquito antes de lo previsto, pero yo creo que nuestros estómagos lo van a agradecer.
Agradecer a los compañeros de esta mesa redonda sobre ciberseguridad, a Adriel Regueira, a Belén Pérez y a David Marco su presencia. Por supuesto, agradeceros a todos vosotros que estáis aquí ahora mismo, a los organizadores, y también contaros que hacemos una paradita hasta las 4 de la tarde y a la vuelta, a las 4, pues vamos a tener una interesante mesa redonda en la que vamos a reflexionar sobre accidentes laborales en Galicia, evolución, políticas y medidas correctoras. Os invito a no perderoslo, ya os digo, a partir de las 4. Y el almuerzo creo que es en la planta donde hemos tomado el café, en la entreplanta, ¿no? ¿O sí? Solo para ponentes, efectivamente, solo para ponentes. Así que, para ponentes y participantes. Así que lo dicho, os esperamos a partir de las 4 de la tarde. Gracias.